El gallo cantó y entonces todo cambió. Hasta ese momento, la noche había sido oscura, demasiado oscura, como su vida, como sus pensamientos, como su fe. Pero ese canto, ese sonido tan simple y tan común, fue como un eco que rompió el silencio más profundo. Y ella supo que no era casualidad. Era un milagro. No nació en una familia religiosa. De hecho, creció creyendo que Dios era una idea lejana, un concepto bonito para los que necesitaban consuelo. Ella aprendió a consolarse sola. Aprendió a resistir, a aguantarse las lágrimas, a no pedir ayuda. Porque nadie venía, porque nadie escuchaba, porque nadie entendía. A los 15 años ya sabía lo que era cargar culpas que no le pertenecían. Y a los 20 ya había enterrado más sueños de los que se había permitido construir. Se hizo fuerte, sí, pero no feliz, y mucho menos libre. Se casó porque creía que eso le daría paz. Y al principio lo parecía. Un esposo trabajador, una casa humilde pero digna, y la ilusión de formar una familia. Pero las cosas empezaron a agrietarse muy pronto. Las palabras comenzaron a doler, los silencios a pesar, y las discusiones dejaron de ser discusiones para convertirse en tormentas. Cuando el embarazo llegó, ella pensó que todo cambiaría, que un hijo traería luz, y por unos meses así fue. Pero después, todo volvió, y con más fuerza. Él comenzó a alejarse, y ella comenzó a apagarse, hasta que un día él se fue, y no volvió. La dejó sola, con un bebé en brazos, sin trabajo, sin familia cercana, sin dinero, sin fe. Las noches eran largas, llenas de miedo, de ansiedad, de preguntas sin respuesta. Y lo peor no era el hambre, ni la falta de ayuda. Era la sensación de que Dios no estaba. Una madrugada, cuando el llanto de su hijo ya no la dejaba dormir y sus fuerzas estaban casi agotadas, salió al patio. No para ver el cielo, no para respirar, sino para pensar en cómo terminar todo. No lo decía en voz alta, no lo había contado a nadie, pero por dentro esa idea estaba germinando desde hacía semanas. Se sentó en el suelo, con los pies descalzos, los ojos secos y el alma vacía. Ya no tenía palabras, solo pensamientos oscuros. Pensó en su hijo, pero incluso eso dolía, porque sentía que lo estaba fallando, que no tenía nada que ofrecerle. Y en medio de ese abismo silencioso, se escuchó un canto, el canto de un gallo. Uno, fuerte, repentino, que vino desde la casa vecina o tal vez más allá. No lo sabía, solo supo que se quedó quieta, en silencio, como si algo la hubiese tocado por dentro. No entendía por qué, pero le temblaron las manos. El gallo volvió a cantar, y entonces lo recordó. Cuando era niña, su abuela le contaba historias de la Biblia, aunque ella no las entendiera bien. Pero había una que sí recordaba, la de Pedro, el amigo de Jesús que lo negó 3 veces, y que después de hacerlo, el gallo cantó. Su abuela decía que ese canto fue como una bofetada de amor, que no lo cantó para condenarlo, sino para despertarlo, para hacerle ver lo que había hecho, y para mostrarle que aún había tiempo. Y en ese instante, ese recuerdo no fue casual. Fue como una llama encendiéndose dentro de su pecho. Un gallo, en medio de su noche más oscura, justo cuando pensaba rendirse, justo cuando pensaba dejar todo. Era como si Dios dijera: te estoy viendo, aún no es tu final, todavía estoy aquí. No podía explicarlo. No era una voz, no era una visión, era un sentimiento, una certeza interna, una sacudida en el alma. Y por primera vez, en semanas, lloró, pero no de tristeza, sino de alivio, y miró al cielo. Y aunque no había estrellas, aunque aún era de noche,
sintió que no estaba sola. Esa mañana, en lugar de quedarse encerrada como los días anteriores, se levantó, preparó lo poco que tenía y salió a caminar. No sabía a dónde iba, pero necesitaba moverse, necesitaba seguir ese llamado, como si aquel canto la hubiera activado por dentro. Caminó varios kilómetros, por calles vacías, por caminos de tierra, con el sol saliendo poco a poco. Y mientras caminaba, algo dentro de ella se alineaba, como si cada paso le devolviera un poco de paz, como si cada bocanada de aire le lavara el alma. Terminó frente a una pequeña iglesia rural. No sabía que aún funcionaba. No había ido nunca. Pero entró. Y allí, sin música, sin luces, sin gente, se sentó. Y por primera vez en mucho tiempo, habló. No en voz alta, pero sí con el corazón. No pidió riquezas, ni soluciones mágicas. Solo dijo una frase. Si estás aquí, ayúdame a seguir. Pasaron minutos, quizá horas. No lo supo. Solo supo que salió distinta. Con el rostro cansado, sí, pero con el alma un poco más en paz. Esa noche, su hijo durmió tranquilo. Y ella también. No porque todo se hubiese resuelto, sino porque ya no sentía que cargaba sola. Los días que siguieron fueron difíciles, pero distintos. Empezó a ver señales. Una vecina que le regaló comida sin que ella pidiera. Una antigua amiga que le ofreció trabajo desde casa. Un grupo de oración que pasaba por el barrio justo a la hora en que ella salía al patio. Y cada vez que tenía dudas, cada vez que la tristeza volvía, escuchaba el canto del gallo. A veces a las 4 de la mañana. A veces al atardecer, pero siempre en el momento justo. Y así, poco a poco, su vida cambió. No de golpe, no con milagros espectaculares, sino con detalles, con señales, con pequeñas respuestas que solo ella podía entender. Hasta que un día entendió que ese canto no fue coincidencia. Fue una intervención, una muestra de que Dios no siempre grita. A veces, canta. Hoy, años después, lo cuenta como quien sobrevivió a un incendio. No porque no haya cicatrices, sino porque aprendió a verlas como marcas de gracia. Y cada vez que escucha un gallo cantar, sonríe, porque sabe que Dios aún habla. A veces con palabras, a veces con silencios, y a veces con el canto de un gallo. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti también necesitaba escuchar esto. Tal vez estás cansado, tal vez estás al borde, tal vez nadie lo sabe, pero tú sí. Y hoy quiero decirte esto: Dios sigue hablando. Aunque no lo escuches como esperas, aunque no venga como lo imaginas, Él sigue buscando formas de llegar a ti, a través de personas, de recuerdos, de canciones o, incluso, de un gallo. No apagues tu corazón, no cierres tu fe, porque incluso en la noche más oscura, Dios puede hacer que un milagro suceda, y ese milagro puede empezar con algo tan simple como un canto. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia tocó tu alma, te invito a compartirla. Quizá alguien más esté esperando su propio canto. Nos vemos en el próximo video.